estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les traigo un capítulo especial del podcast, una entrevista con el diputado de Hacemos Coalición Federal y ex jefe de la bancada en la Cámara Baja de Cambiemos durante el gobierno de Mauricio Macri, Nicolás Massot. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no ponernos un 5 estrellas? ¿Qué opinión te merece el pliego de Ariel Lijo a la Corte Suprema? Bueno, es claramente algo que desentona mucho con el postulado principal de Milei, ¿no? Que es precisamente revisar el status quo y los poderes establecidos. Lo del Lijo claramente es un guiño al poder establecido como Gropi. Yo no soy un entendido de la justicia, ni lo conozco ni a él ni a ninguno de los jueces federales, pero uno hubiera esperado, en tono con la prédica, primero con la crítica histórica, ¿no?, de Milei al status quo en general, y segundo con la oportunidad que se presenta para renovar en gran medida, que eso creo que es la parte buena de todos los gobiernos, ¿no?, como la frescura y la renovación de cara. Bueno, me parece que deja mucho que desear, al menos en ese sentido presenta una gran contradicción. ¿Te sorprendió? ¿Crees que pueda formar parte de alguna estrategia? Sí, supongo que sí, no la conozco, pero supongo que sí, y bueno, lo que en definitiva eso implica o señala es que más allá de muchas cosas valiosas que pueda plantear el gobierno actual, es parte de lo que supuestamente montó como enemigo para cambiar, ¿no? Creo que es una contradicción que le va a salir cara al gobierno, parecida a la de Scioli. ¿Crees que pueda incidir en las negociaciones que se están dando para el Pacto de Mayo con los gobernadores? No, creo que incide más en su electorado que en el resto de los gobernadores. ¿Cómo hay que interpretar Hacemos Coalición Federal teniendo en cuenta la heterogeneidad con la que vienen votando? Como un interbloque que no renuncia al sentido común, al equilibrio, que no se somete a la simplificación de la realidad que implica esta suerte de panorama dicotómico que te busca plantear tanto Milei como el kirchnerismo hace mucho tiempo. Y que no está de un lado, sino que está en las cosas. Y por eso, a lo que a mucha gente le parece difícil entender, para nosotros es algo muy simple, que es que uno puede estar, cuando analiza con cierta moderación, con equilibrio y con sentido común, política por política, discusión por discusión, hay veces que te toca estar de un lado de la dicotomía y de la grieta, y hay veces que te toca estar del otro, porque en definitiva no estás en ninguno de los dos. Si pensamos, por ejemplo, en la votación del articulado de la ley Ómnibus, Pichetto y López Murphy votaron todo a favor, vos te opusiste a 2 artículos, pero tu principal socio en el bloque, que es Emilio Monzó, votó en contra de 4. ¿Qué te alejó de esas posturas? A ver, ahí la salvedad que hay que hacer es que fueron incisos y no artículos, pero digo, cada inciso era una facultad delegada diferente. Votar facultades delegadas en sí mismo es casi una contradicción, ¿no? Acá vivimos en un país en donde la emergencia, la necesidad y la urgencia de los decretos y la emergencia en las delegaciones del Congreso al Poder Ejecutivo, en vez de ser, como su nombre lo indican, atributos extraordinarios, han pasado a ser parte de la normalidad. Con una salvedad, las facultades delegadas hasta ahora siempre habían sido un atributo del peronismo, que teniendo mayoría en las 2 cámaras buscaba las facultades delegadas como un atajo, pero algo que en definitiva hubiera logrado de todas maneras en el juego normal del Congreso. Mauricio Macri no tuvo ninguna facultad delegada, no tuvo emergencias, gobernamos con los resortes del Congreso, y aún en minoría, el 2016 fue el segundo año más productivo de la historia del Congreso, en términos de leyes. Entonces votar delegaciones es complicado, y ahí se explican mucho las diferencias que también existieron en el radicalismo y en algunos otros bloques y que no existirían en el nuestro en otros capítulos de la ley.
Lo que pasa es que es muy personal hasta dónde estás dispuesto a delegarle una facultad a un gobierno y hasta dónde no. Y sobre todo lo importante es que acá, cuando vos delegás facultades, estás delegando un objeto, que es el objeto, la temática, digamos, o la atribución que vos delegás, pero también se la estás delegando a un sujeto en particular, que en este caso se llama Javier Milei, y que es como es. Ha demostrado, digamos, un desapego bastante llamativo a la división de poderes, al respeto de las diferentes opiniones, y tal vez a mí delegarle facultades a cualquiera me hace ruido, delegarle facultades a una personalidad como la de Milei me hace un poco más de ruido que lo normal. La mayoría de los senadores que forman parte de tu alianza política votaron a favor de derogar el DNU de Milei. Vos dijiste que no lo harías. ¿Considerás que esa votación en el Senado formó parte de una estrategia de apalancamiento de cara a la negociación por el Pacto de Mayo y la nueva ley bases? Yo dije que no lo derogaría antes de reemplazarlo. Yo creo que el DNU tiene que derogarse. La diferencia es que si uno lo deroga ahora, pierde en continuidad jurídica muchas medidas que están dentro del DNU que a mí me parece que vale la pena conservar. Entonces lo que yo estoy planteando es deroguemos el DNU una vez que hayamos reemplazado por ley, como corresponde, y dándole la fortaleza institucional que muchas de las cuestiones, como el esquema de privatizaciones o la reforma laboral, requiere para verdaderamente ser efectiva y modificar comportamiento, démosle estatus de ley. Y entonces ahí sí poder, una vez reemplazado, derogar el DNU. ¿Crees que se le puede hacer difícil al oficialismo interpretar a tu bloque si cada parte individual se comporta de manera tan heterogénea? No, yo no creo que haya sido tan heterogéneo, pero en todo caso, sí, yo creo que al oficialismo le cuesta entender, pero no es que le cueste entender nuestro bloque, le cuesta entender la realidad porque la simplifica demasiado. Y abusa de las categorizaciones, pero es una cuestión que no ocurre solo en la Argentina, es una moda internacional en la política, lo vemos prácticamente en todos los regímenes, al menos de Occidente, en donde existe la libertad de expresarse. Esa división antinómica entre leales y traidores, ¿no? Acá parece que sos o traidor a la patria o vendedor de la patria, digamos. Solamente se puede estar en dos categorías, ¿no? Según con qué prisma uno mire la realidad, o en realidad con qué prisma uno no la mire, sino con qué prisma la juzga. Y el gobierno tiene que tratar de salirse de esa sobresimplificación de la realidad, para mirar el Congreso y la política, pero para mirar sobre todo la sociedad. ¿Y quiénes son tus principales interlocutores hoy en el gobierno? ¿Tuyos, de Pichetto, de Monzón? Bueno, el gobierno recién ahora se está ordenando, venía sin una interlocución validada, porque uno de los principales problemas que tuvo el presidente hacia dentro de su gobierno fue que desautorizó a todos los funcionarios que en algún punto intervinieron en la conversación con el Congreso. Ahora hay una mesa conformada por el jefe de gabinete y el ministro del Interior, donde pareciera ahí sí residir la delegación del presidente. Esperemos que así sea. ¿Cómo ves que está avanzando el diálogo para la sanción de la nueva ley bases, para que se firme también el Pacto de Mayo y para que se den los cambios fiscales que está buscando el gobierno? Bueno, siempre lo vi bien. El gobierno en enero también iba a tener su ley. Lo que el gobierno no toleró fue la participación activa del Congreso en la discusión de la ley, que por supuesto, como en cualquier ley, pero muchísimo más en una ley que pretendía derogar o modificar más de 70 leyes preexistentes, presumiblemente iba a tener aportes de otros partidos. Y el gobierno consideró que eso era intolerable y tomó una decisión, a mi modo de ver, impulsiva, que hasta el propio gobierno ya se arrepiente de haber hecho. De manera que entiendo que si ahora entran con una postura un poquito más madura, de entender que las leyes están para ser discutidas y eventualmente mejoradas o morigeradas, veo esa predisposición. Habrá que ver cuando efectivamente comience la discusión formal en las comisiones y en el recinto si la validan, pero veo que han entendido eso. Ya circularon borradores de la ley bases, la nueva, y está claramente la intención de volver a poner ganancias para que lo paguen más contribuyentes. ¿Dónde estás parado ahora en relación a esos temas? Bueno, por de pronto renunciaron a la peor idea que venían impulsando desde el origen, que era el aumento de las retenciones en general y en particular a la industria, que hubiera generado una pérdida de mercados de exportación industriales y por ende una pérdida de empleo acelerada sin recaudar nada de lo que el gobierno pensaba. Creo que era una pésima medida.
siempre la uso de ejemplo cuando alguna gente dice, bueno, a la oposición no le gustan las formas de Milei o los modales. A mí no me gustan, pero no los considero relevantes. ¿Por qué no son relevantes? No me parece relevante, me parece que habla más de él que de nosotros, y yo por lo menos no confundo lo personal con lo político. A mí me puede decir lo que sea y yo voy a seguir parado en las posiciones históricas que siempre defendí, una de las cuales siempre fue el comercio exterior. Digo, a mí me parece, lo dije en el discurso del Congreso, digo, Alberdi debe estar revolcándose en la tumba viendo que un gobierno que habla en su nombre triplicó los impuestos a las importaciones y buscó cuadriplicar los impuestos a las exportaciones, y cerrando la economía casi como nadie, solamente con un afán recaudatorio, mientras al mismo momento deja intocables 32 regímenes especiales de impuestos que se llevan en exenciones impositivas más de 4 puntos al producto. Es decir, es algo totalmente inconsistente. Creo que era una pésima idea el aumento de las retenciones. ¿Por más que haya sido algo transitorio? Pero nunca es transitorio, digamos. Lo que yo te pregunto es si la industria automotriz en la Argentina, empresas como Toyota o Volkswagen, que están fuertemente orientadas a la exportación de su producción, que hoy paga 4% las retenciones a la exportación de automóvil, querían pasar a que paguen 15, si cuadriplicar ese impuesto, bueno, probablemente lo que hubieran tenido que tomar una decisión de cerrar en Argentina, ir a producir sus modelos en Tailandia, en Marruecos o en alguna de las otras 18 terminales que las compañías automotrices internacionales tienen a lo largo del mundo, y hubiera sido una pésima noticia para Argentina. Eso era, entre otras cosas, lo que producía con las automotrices, las autopartistas, las exportadoras de línea blanca, digamos, como Whirlpool, un montón de compañías que hubieran sufrido la pérdida de mercados de exportación y la consecuente pérdida de empleo argentino. Un disparate. Entonces digo, eso el gobierno ha renunciado a impulsarlo. En jubilaciones, recordemos que el gobierno quería derogar toda fórmula de movilidad y dar aumentos discrecionales por decreto. Por supuesto que eso también era un disparate. Y el gobierno ahora por DNU, creo que equivocadamente, porque hacía 2 semanas habíamos intentado impulsarlo en una ley en el Congreso y el oficialismo decidió no dar quórum, con lo cual de vuelta, con un cierto desapego a las normas institucionales, promueve una regulación parecida a la que habíamos impulsado nosotros, de darle ajustes mensuales por inflación a los jubilados. En cuanto al contenido, vamos a insistir nosotros con que haya una recomposición que tenga más que ver con la inflación pasada. El gobierno sigue de vuelta. ¿Considerás entonces que es insuficiente la actualización anunciada? Más que insuficiente, es absolutamente inequitativo, porque digo, de vuelta, mientras vos seguís subsidiando sectores muy competitivos de la economía a un gran costo fiscal, le vas con la mitad del trabajo fiscal del gobierno de Milei, recayó en los pensionados, los jubilados. Entonces, creo, como siempre dijimos en nuestro bloque, estamos totalmente consustanciados con la idea del equilibrio fiscal y el combate contra la inflación. Ahora, lo que sí empieza a generarnos algunas diferencias es el costo relativo de ese ajuste, quién lo está pagando y la velocidad en la cual se está llevando a cabo. Un enviado del fondo habló esta semana de evitar que el ajuste sea desproporcionado, que no recaiga más sobre los trabajadores. Es que está siendo desproporcionado sin duda. Es un ajuste que ha caído fuertemente sobre el comercio exterior, fuertemente sobre los jubilados y pensionados, fuertemente sobre la generación eléctrica. Son algunas de las cuales son medidas insustentables, ¿no? Porque el impuesto país en 8 meses se cae. Entonces, haber basado toda la política fiscal en triplicar la alícuota y ampliar la base monetaria de un impuesto que va a perder vigencia en 8 meses, bueno, en 8 meses tenemos un problema que mide $500 millones por mes. Digamos, el ahorro de $300 millones por mes que se genera pisándole los pagos vía Camesa a la generadora de gas, de vuelta, es algo ficticio. Entonces, nosotros sentimos que llegó la hora, ya había llegado la hora en diciembre, pero no digo cancelar los regímenes especiales, porque muchos de ellos a mí me parecen positivos, pero al menos suspender su vigencia en el tiempo, es decir, dejar de darles cupo fiscal, porque no se entiende que nosotros le estemos perdonando a empresas ya maduras y competitivas, dando subsidios de ganancias o de IVA, mientras estamos congelando las jubilaciones en el salario. ¿El de Tierra del Fuego, por ejemplo? Sin duda es uno de los regímenes con derechos adquiridos que tiene que poder revisarse. Tierra del Fuego el año pasado
se creó un fondo compensador de 3% de la facturación de todas las empresas de la isla, que va principalmente a la provincia de Tierra del Fuego y a los 3 municipios, cuando en realidad todo el esfuerzo fiscal lo hace el Tesoro Nacional, de manera que lo lógico sería empezar reconvirtiendo esa percepción adicional del año pasado, cuando se les votó la prórroga y que eso les da derechos adquiridos, direccionarla al Tesoro Nacional. Es decir, que ese pago que ya está haciendo la isla compense las exenciones de IVA, de ganancias o de impuestos internos, y no que vaya a engrosar las arcas provinciales, que a diferencia de las otras 23 provincias tiene un régimen especial que la beneficia. Entonces, por supuesto que también el régimen de Tierra del Fuego, que como dije antes, yo no creo que ningún régimen tenga que ser terminado. Lo que creo que hay que analizar cómo cada régimen especial aporta en este momento tan crítico de la Argentina al trabajo fiscal, para poder quitarle un poco de peso fiscal al sector exportador, a las economías regionales y a los jubilados. En cuanto a volver con ganancias, ¿votarían a favor o en contra? Depende de la escritura de cada uno. Yo estoy a favor de reinstaurarlo como un impuesto a los altos ingresos. Por eso, sí, no es lo que era. Por eso, cuando el gobierno insistía con revertir la medida que el propio Milei, en una actitud absolutamente populista y oportunista de la mano de Massa hace 4 meses, votaron en el medio de la elección una medida absolutamente irresponsable en términos fiscales, que ahora venga el gobierno de Milei a decir: demos vuelta a la medida, cuando de octubre para acá se triplicaron los combustibles, se duplicaron las prepagas, se duplicaron los colegios, aumentó el índice general de precios, que es toda una cuestión que a la clase media asalariada le quita capacidad de pago. Me parece que está fuera de lugar. Si la discusión es no volver al impuesto a las ganancias anterior, sino discutir un impuesto mucho más progresivo y a los muy altos ingresos, con un mínimo no imponible arriba del 1,5 millones de pesos, digamos, y con escalas bien espaciadas, con alícuotas bajas, que no generen saltos discretos, para no generar estos incentivos perversos de que los aumentos de sueldo eran no deseados porque te los captaba el tributo de ganancia. Bueno, si corregimos todas esas cosas, yo creo que podríamos avanzar. Caputo dijo la semana pasada que si la política no nos acompaña, nosotros vamos a seguir con el mismo rumbo. ¿Qué crees que significaría seguir adelante sin la política? No lo sé, porque Caputo ha sido parte de la política en los últimos 10 años y es también parcialmente responsable de donde estamos. No se entiende demasiado. ¿Tenés diálogo con él hoy? No, últimamente no. Lo tuve mucho cuando era ministro de nuestro gobierno. Pero bueno, ahora estamos en posiciones más distantes. ¿Crees que significa gobernar por decreto? No lo pueden hacer. Es decir, por eso digo, tanto cuando lo dice Milei como cuando lo dice Caputo, esta idea de gobernamos sin el Congreso, gobernamos por decreto, con plebiscito, es un no lugar. No lo puede hacer. Los decretos vienen al Congreso. Es decir, que la decisión que tiene que tomar el gobierno es, si viene al Congreso como Dios manda, como todos los gobiernos hicimos, a discutir las leyes como corresponde y a darle largo plazo y predecibilidad al sector privado. Si quiere tomar atajos por decreto, ya vemos lo que pasa. La primera medida que tomaron ellos es un DNU, que pasaron 4 meses y no está vigente prácticamente en ninguno de los temas relevantes, y que ya está de vuelta en el Congreso. Y de hecho ahora toda la discusión del DNU pasa por el Congreso. Y si quisieran gobernar por plebiscito, no lo pueden hacer vinculante, porque para que sea vinculante lo tiene que aprobar el Congreso. Y si no es vinculante, el resultado del plebiscito tiene que estar plasmado en una ley, que tiene que volver al Congreso. Y no es casualidad. El Congreso y el sistema republicano está puesto ahí precisamente para evitar autoritarismos, tanto de los que no le gustan a alguna parte de la gente, como podía ser con mucha de la gente que hoy es atraída por Milei, no le gustaban los atropellos del kirchnerismo. Bueno, ahora a los kirchneristas no les gustan los atropellos de Milei, y a los antikirchneristas que no les gustaban los atropellos de Cristina le caen simpáticos los atropellos de Milei. Bueno, no hay que tener atropello de ningún tipo, hay que tener república y largo plazo, porque la Argentina solamente va a florecer con inversiones estructurales que generen empleo intensivamente cuando el plazo de la política, el plazo de los gobiernos calce con el largo plazo de los negocios, que no se recuperan en 24 meses las inversiones relevantes de un país, se recuperan en 24 años. La representante del Banco Mundial en Argentina dijo esta semana que espera ver más consenso político. ¿Crees que Patricia Bullrich, como interlocutora tuya, puede ser un puente que lleve al Ejecutivo hacia ese sendero?
Sí, Patricia lo podría hacer y lo podría hacer alguna otra gente. No es que el gobierno no tenga interlocutores preparados o predispuestos. Lo que no tiene el gobierno es un presidente que esté preparado para delegar la autoridad en algún interlocutor que hable por el gobierno. Entonces, yo no creo que ni Patricia ni nadie esté dispuesto a una aventura en donde haga un esfuerzo de interlocución para que después el resultado obtenido sea vuelto a discutir o simplemente borrado con el codo. ¿Por qué crees que el mercado ignora todo este ruido político y no deja de comprar bonos argentinos? Depende de qué mercado. A mí me parece muy bien. El mercado al que vos te estás refiriendo es el mercado financiero. Es decir, lo que hay es un voto de confianza respecto de los flujos del Estado argentino, de las provincias y eventualmente un traslado, digamos, en la baja del riesgo país al crédito corporativo. Pero son capitales líquidos. Son capitales líquidos. Acá no hay nadie hasta ahora que esté viniendo a enterrar una inversión relevante, generando empleo y a quedarse de una manera ilíquida. Entonces son dos mercados distintos. Yo voy a ser más optimista, no el día que veamos estas señales, que ya las vimos muchas veces en la Argentina y vienen rápido y se van más rápido, sino cuando veamos que en vez de que Exxon esté buscando vender, esté viniendo de vuelta cualquier petrolera que sea occidental, esté buscando venir, o que Mercado Libre deje de ser, la mejor empresa argentina creciendo en Brasil y en Colombia y en toda Latinoamérica y empiece a invertir fuerte en la Argentina. No es una crítica a Galperín, me parece un comportamiento racional. Ahora lo que digo es, la buena noticia va a ser cuando Galperín venga y diga: abro 15 depósitos en el conurbano, contrato 60.000 drivers de calificaciones medias y bajas, porque la Argentina me dio el largo plazo que yo estaba esperando. Bueno, eso no está ocurriendo. Entonces, estamos lejos. ¿Podemos estar en el buen camino? En algunas cosas no tengo duda, porque tampoco uno tiene que enamorarse de la crítica, para nada. Yo creo que el gobierno tiene acierto, está apretando botones correctos. Por eso digo, yo no estoy discutiendo tanto el rumbo, estoy discutiendo la velocidad y estoy discutiendo a quiénes estamos dejando en el camino. ¿Qué tendría que hacer el gobierno para que el superávit financiero sea sostenible en el año? Tiene que bajar el gasto tributario, tiene que desandar regímenes especiales. Hay muchísima recaudación. Son 32 regímenes especiales que tienen un potencial de recaudación de más de 2 puntos del producto. Es decir, 2 puntos del producto equivale a mucho más del déficit financiero y primario. Es decir, dicho de otra manera, si todo el mundo en la Argentina pagara alícuota plena de todos los impuestos, hoy la Argentina, sin impuesto país, sin demora de pagos a cabeza y sin ajuste a los jubilados, tendría superávit financiero. La última, Nicolás, ¿cómo lo ves hoy a Milei en relación a cuando asumió en diciembre? Lo veo mejor en algunas cosas y peor en otras, porque cuando hay cuestiones que por ahí a uno no le parecían bien y se sostienen en el tiempo, bueno, es algo más grave. Pero yo creo que lo más importante de todo lo que ha pasado es, así como en el 2013 hubo, entre el proceso que empezó en el 2013 y culminó en el 2015, hubo un reordenamiento político y un funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos que frenó un impulso totalitario en ese momento de Cristina Kirchner yendo por la reelección y la reforma de la Constitución, y en aquel momento fue una buena noticia que el sistema político argentino funcionara. También creo que fue importante que en un momento en donde un gobierno nuevo quiso tergiversar, la legitimidad de una elección en un impulso totalitario, en donde no estaba permitido discutir absolutamente nada y que había que agachar la cabeza y seguir al soberano, el sistema también haya funcionado para evitar un industricidio aumentando retenciones o un ajuste mucho más salvaje sobre los jubilados o una vuelta irremediable a un impuesto a las ganancias que hubiera castigado muchísimo más a los asalariados. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya.
Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.